Bienvenidos todos muchachos a la última sesión de La paciente silenciosa, en nuestro primer ciclo de lectura del año. Agradecerles por estar acá, como somos poquitos, yo creo que si quieren pueden prender cámara, la mayoría, no importa yo a que estés acostada, no importa Marta que estés por allá recostadita también, pero la idea es como vernos, aprovechando que somos poquitos. Quería arrancar este espacio leyéndoles un poema bellísimo que me encontré que se llama Mujer Leyendo. Espérenme un segundito. De este librito que es un poemario que se llama Vendaval de Bolsillo. Y el poema dice así: Mujer leyendo. Admirar es el verbo que dice en su doblez lo que despierta en mí tu quieta pose. Esa misma doblez está en tus pechos cuando elevas el libro y lo sostienes, juntando bien los brazos, plegando la atención. Me tienta imaginar el personaje al que estás abrazando. ¿En qué adjetivos prefieres detenerte? Me entretengo calculando la pausa, la cadencia con que pasas las páginas. Sonrío al comprobar que eres una lectora lenta, con rondeos de asombro o de pregunta. ¿Quién pudiera de ti recibir esos ojos con el mismo deseo, con idéntica hondura? Eres lo que hace falta, belleza meditando, carne con su temblor y su sintaxis, ese lugar en que la inteligencia y la sensualidad se hacen un nudo. Y tiene por acá esta ilustracioncita y es un poemita que me acompañó hoy en medio de la creación de todo lo que estoy armando. Y hoy vamos a estar conversando de este libro de La paciente silenciosa. Voy a hacerles como un pequeñito resumen y ahí sí los dejo, pueden hacer lo que quieran, pueden levantar la mano, pueden decir no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, a mí me pareció esto, porque sé que no es fácil contenerse con lo que vamos a encontrar en este libro. Entonces voy a arrancar, ay, espérenme que por acá tenía como el derroterito que tenía mucho, apareció. Voy a arrancar haciendo como este resumen de lo que fue el libro y ya ahí nos vamos, les tengo varias preguntas. El libro arrancó con una sensación de una femme fatal, ¿cierto? Que como se los escribía en el chat, es una mujer muy seductora que aparece mucho como en la literatura y en el cine y tiende como a llevar a los otros personajes a la fatalidad, pero a mí me quedaron mis dudas al final de si esta mujer es una femme fatal o en realidad es un poco víctima de todo lo que vivió desde su infancia. Esa es una de las cosas. Empezamos a pasar en el libro por varias condiciones que nos hacían sentir que la voz cura, que hablar tiene que ver con la curación también, especialmente en estas sesiones que se sostenían con Ruth, en donde ir a terapia hace también que exista una posible curación, ¿cierto? Pero también como en momentos tan graves, tan críticos, tan llevados, uno empieza a decir, pues madre, a veces como que no hay palabras para lo que yo estoy viviendo y el silencio también hace parte como de esa compañía que tenemos alrededor de esos momentos como críticos y terribles que empiezan a suceder. Después de eso empiezan a aparecer frases como todos tenemos un poco de locura, ¿cierto? Aparecen unas frases importantes y potentes que ahorita vamos a conversar, pero también aparecen como varios términos desde la psicología clínica y varios términos también desde la psiquiatría que tienen que ver con personajes limítrofes, con contratransferencia y transferencia en medio de la dinámica de la psicología, y empieza a aparecer un concepto que es nombrado en la psicología como la voz extraña, que es un poco esa voz que te habla muy por allá al interior y te dice, ves que ahí pasa algo, pero tú sigues de cierto modo sin creerle como mucho a la intuición, y finalmente este libro nos da como una vuelta y un giro impresionante. Y acá viene la primera pregunta y ojo pues porque esto es muy importante. La primera pregunta que les tengo a todos es, ¿ustedes jalarían el gatillo? O sea, ¿ustedes tirarían del gatillo si fueran Alicia? Yo no. Lina, contar, chismoseando. No, no. Me pareció. Pues yo soy casada, tengo esposo. No me imagino por más que diga, o sea, no, soy una persona buena. No me, o sea, no. Desde la sana locura que puedo tener hoy, diría no, no.
No, nada, me separo, lo echo, suerte, no sé, pero no lo mato. No me daño la vida de esa forma, no. Ay, no pude. Estefa, por acá te estamos escuchando. Ay, Oli, ¿me escuchan? ¿Y qué le No, pasó? no sé, auxilio. Te estamos Oye, escuchando y ahorita te hola, vio. Oli, ya, ¿sí me escuchan? Sí, ¿Sí o y te no? escuchamos. Sí, ahí te Ay, bueno, escuchamos. gracias. No, es que aquí me dice el micrófono silenciado y yo decía, pero ¿por qué? Si ya lo puse Ahí ahí. te estamos escuchando. Andamos escuchando la opinión de Lina sobre si jalaría el gatillo o no. O sea, Sí, si ella, hágale pues. sí. Ya Lo le di que la pasa, palabra. hágale, tranqui. Listo, Linis. No, yo ya, Marce, esa es mi opinión, no lo mataría. Bueno, Estefa, contanos, ¿vos matarías? Lo que pasa es que, mira, para mí, Alicia no mató, o sea, ella sí mató al esposo, pero ¿qué fue lo que sucedió con ella? Ella tenía esa situación y esa condición y ese momento específico en el que vivió, a ella le generó un detonante. O sea, ella no tenía ganas de matar a su esposo. Lo que sucede es que esa situación generó en ella una reacción frente a un trauma de niñez. Por eso él mismo, cuando lo dice, claro, ahora entiendo por qué ella lo mató. Nunca pensé que ella iba a dispararlo, sino que lo que hizo fue detonar. Ella literal no mató al esposo, ella mató al papá y mató a la relación tóxica que tenía con el papá. Entonces, yo decirte que yo lo mataría, pues Estefanía Márquez Camargo, no, pero si yo tuviera una situación emocional que me despertara eso, no sé por qué cada persona tiene gatillos en su vida y en su niñez que lo llevan a hacer cosas que uno no sabe por qué las hace y eso implica muchas cosas, por eso muchas personas cuando dicen asesinan, cogen rabias asesinas o cogen cosas y dicen, yo no sé por qué lo hice, porque se vuelve, digamos que repetir un patrón de niñez y que te generan un desbloqueo mental completo y totalmente. Entonces, yo como Estefanía no lo haría. De pronto, no sé, en una situación de un trauma psicológico tan profundo y tan arraigado como el de ella, una persona no sabe y pierde completamente la noción de sus propias decisiones. Estefa, ese es un punto importante a tratar porque también estamos haciendo una pregunta en un momento en el que todos estamos calmados, relajados y en un club de lectura, ¿sí o qué? Entonces uno dice, no Sí. voy acá, yo no mataría. Yo no sé si yo amarrada, llevada de noche, ahí empiezan a pasar cosas. Yo a contar, no la escuchamos, no la escuchamos. Yo sí lo mato y mato de una vez al otro, que no estorbe ninguno de los dos, ¿o para qué? Sos de una, el otro, es decir, me dicen, tiene que escoger, no, se muere usted o se muere ella. No, yo sí quiero seguir vivo, como que quiero seguir vivo, amiguito, fue usted, y usted por manipulador también, hasta la vista baby los dos. No, solo que no sirve estorba. El otro no servía para nada porque decidió escogerse a sí mismo por encima de la otra. Entonces, chao. Y el otro, Yo pues, no ¿quién lo manda a ser sé, tan pendejo? Ese sí era más tóxico todavía. De una vez había que deshacerse de él. Dos bobos menos en este planeta. y es que yo no sé si Gabriel era tan malo. O sea, yo es infiel, ¿cierto? Y la infidelidad por un lado, sí o No qué, porque pero yo fuera no me vi malo, a un personaje tan malo como para matarlo. no, pero Hola tampoco servía para Marce, nada. ¿me escuchas? Pues, Sí, Jess, ahí Hola. te escucho. O sea, qué pena interrumpir, yo creo que ahí sí discrepo, por eso tenía que hablar. O sea, Gabriel, a mí me parece que había un cierto maltrato psicológico hacia Alicia. No sé por qué, o sea, bueno, hay una parte que me lo hizo pensar. En el libro hay una parte en la que ella pues empieza a decirle que está asustada porque un tipo la está persiguiendo y un tipo, ella siente que hay un tipo que la está vigilando y eso era verdad. Y él no le creyó. Le dijo como, ah, no, es que ella está loca, entonces por eso hace eso. Y también el Y la hecho de que mandaba a cuando él, tomarse las pastillas y demás. sí, yo siento que él no fue el apoyo o no era como lo que ella necesitaba. Entonces al final me parecía que era medio maltratador psicológico Gabriel, pero pues no, no, como que no tampoco daban herramientas suficientes en el libro para uno finalmente decirlo. Pero eso de que no le creyera, yo me pareció terrible, pues porque la seguridad de su esposa.
Siento que él la Pero menospreciaba, la es verdad, manipulaba. Hay una hay cosa dos con cosas en las Gabriela. cuales, hay dos cosas en las cuales yo noto que él la manipulaba fuertemente. Primero, ella solo hacía las cosas si él la convencía, es decir, tenía una capacidad de dominarla muy fuerte. Si él quería algo, poco a poco le iba dejando la información, se le iba soltando como un niño, ay, sí, como dejarle caramelitos hasta que ella ya se endiosaba más, digámoslo así. Él era un dios para ella. Entonces sí había una dominación psicológica muy fuerte, o sea, no había forma de que ella se independizara emocionalmente de él en ningún momento. Sí, sí, de Lo que pasa acuerdo, es de que, acuerdo. perdón, ay, te interrumpí, qué pena. Eso iba No, a pasar, tranquila, ya. porque de verdad este libro genera tanta cosa que la interrupción Mm. es imposible evitarla este para adelante. Y ya nos vamos con No, lo que Seba. pasa es que, lo que pasa es que Gabriel es psicológicamente el papá de ella. Sí, Gabriel representa todo lo que ella quería y deseaba de su papá, entonces sí le generaba una manipulación psicológica. ¿Por qué? Porque ella solo hacía las cosas y Gabriel lo aprobaba, ¿sí? Solo hacía, pintaba, no pintaba, trabajaba, no trabajaba, escribía en el diario porque Gabriel se lo pidió, iba a este médico terrible porque él se lo pedía y es porque él generaba una manipulación muy fuerte en ella porque en su imaginario colectivo él estaba reemplazando a la imagen paterna, a la imagen amorosa que ella no tenía y que necesitaba. Y al tenerla y necesitarla, necesitaba complacerla. Entonces, claro, pues yo no estoy diciendo que él haya sido un malo personaje, pero sí fue un personaje total y completamente manipulador. Estefa, muchas gracias por eso, Sebas, adelante. Es que escuchándoles se me vienen muchas cosas a la cabeza, porque mi mayor problema con el libro es la relación psicólogo-paciente, ¿cierto? Pues yo soy psicólogo, entonces cada que hablaban de la psicología yo me quedaba como, bueno, pues hablando como lo decías ahorita de la transferencia y demás, y ahorita escuchándoles, dicen como, no, yo no lo mataría o no sé qué, yo creo que hay un estado mental en el que nosotros no podemos acceder en este momento, ¿cierto? Hay una parte inconsciente en nosotros que siempre está latente. Ella yo creo que en ningún momento pensó asesinarlo, pero justo en ese instante en el que pasa eso es cuando pasa ese clic adentro de que todo explota. Entonces, yo no sé, de pronto podemos decir, no, y cuando nos pasa algo, ¡pum!, hacerlo, ¿cierto? Inconscientemente. O ahorita Johanna creo que la que estaba diciendo todo beligerante que sí, que lo mataba, mínimo se queda quieta y no hace nada, ¿cierto? Esas son reacciones que uno no va nunca a pasar como por la conciencia. Y ahorita hablando del otro personaje, del esposo de Gabriel, con el tema de manipulación, yo creo que también tenemos que tener conciencia en que este personaje era un personaje que tenía problemas psicológicos bastante grandes. Y cuando nosotros estamos en un rol de cuidador, sea pareja, amigos, padres, hay muchas cosas en las que llegan a un tope. Y por eso es importante como la ayuda al que ayuda, ¿cierto? La ayuda al cuidador. Porque Después del apoyo. exacto, ¿cierto? Porque nosotros no sabemos en qué momento uno dice, no más, estoy mamado. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, él no le crea, pues miren que varias veces eso había pasado. Ya había un episodio anterior en que no había pasado nada y este man siento que era como el tema del cansancio, como no te estás tomando las pastillas, no estás haciendo tu tratamiento y por eso no le cree. No podemos condenarlo por eso, pues justamente no le creyó cuando era verdad. Y miren que si hay un interés y un cuidado, pues porque él le da un diario tratando como de buscar la manera en que ella busque como la ayuda, entonces está ahí como también dándole cierto apoyo. Yo creo que los personajes aquí tienen matices muy grandes y decir si uno es bueno, malo, manipulador o lo que sea, hay que cogerlo como con pincitas, creo yo. Sebas, imagínate que en mi perspectiva, yo terminé el libro cayéndome súper mal, Gabriel. O sea, terminé ese libro diciendo que es este tipo, que es este esposo tan raro. Y esta semana en el club de lectura presencial alguien me dijo, todo lo que está escrito ahí de Gabriel lo dijo alguien. O sea, Gabriel nunca habló en el libro, no está su voz. Y es ahí donde yo me desmonté de ese terror que le tenía a Gabriel a decir,
no lo conocí, pues no habló, no fue su voz la que se expresó en ningún momento durante ninguna parte del libro y dije, bueno, ya no me cae tan mal, ¿cierto? Ya no sé cómo abordarlo porque no escuché su voz y no puedo juzgarlo por cómo lo veían los otros, porque entonces ahí nos devolvemos un poco a creer que Alicia era la víctima, pero Alicia también podía ser victimaria en medio de todo lo que le tocó vivir desde chiquita. Yo no me la imagino teniendo unas relaciones muy claras en la adultez, ¿cierto? Y también mucho de lo que contó esta semana decían, ¿será que Alicia se inventó todo eso y todo eso es una idea de Alicia por allá montada? ¿Será que quien lo mató en realidad fue Katy y estos armaron todo ese embrollo? Entonces hay un montón de salidas diferentes en el libro que uno podría pues como tomar y ejecutar. Y yo me desmonto un poco ahí como de mi odio reciente por Gabriel, ya como que dije, no, no sé, pues no sé qué tanto lo llegué a conocer por las voces de otros, ¿cierto? Porque tampoco creo que nadie en ese libro estuviese muy bien, ni el psicólogo, ni la paciente, ni el esposo, ni el matrimonio del otro lado. Yo sentía ahí una mezcolanza impresionante. ¿Alguien más? Dale, Sebas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta siempre. ¿Quién nos está armando la visión de los personajes? En un primer momento, el que nos está hablando de Gabriel es el que le están poniendo los cachos y el que empieza a perseguir a otros, ¿cierto? Y es la imagen que tenemos de este personaje. Y la otra es de un personaje que no tiene una relación perfecta en ese instante. Había un momento en el libro que hablaba de que muchas veces tenemos como espacios de las personas, como unos momentos específicos. Y el momento que nosotros creamos a Gabriel, pues no era como lo mejor, ¿cierto? Incluso era una persona que llegaba tarde, luego nos dimos cuenta que era el infiel. Entonces teníamos una imagen de Gabriel creada por personas que tenían sentimientos negativos hacia él. No quiere decir pues que Gabriel sea lo mejor del mundo, ¿cierto? Una muy buena persona y hay que, sino que lo que yo digo, matices, buscar cuáles son como los matices. Y ahorita lo que decías, yo no creo que Alicia sea como víctima, ¿cierto? Pues como de las circunstancias que le pasaron en su vida. Obviamente tiene un mundo de cosas que enfrentar, pero pues como con el tema de víctima, pues son cosas que le pasaron por decisiones de otras personas y ella intentó salir adelante de alguna manera. Entonces yo no creo que sea como una persona que consideremos como víctima de las circunstancias o algo así, sino que está enfrentando un proceso en el que tiene que ver el abandono de su padre. Y el padre también es otra figura como Gabriel. A mí me cayó muy mal ese señor. ¿Cómo le va a decir eso a una niña, cierto? Pero también en un duelo, ¿cuál es el dolor que siente una persona cuando digamos que el amor de su vida se muere? El papá no tenía sentimientos como hacia otras personas y la mamá de Alicia era la única persona a la que se le había abierto y era la única forma que hablaban en bien como de ese señor en relación a la mamá de ella. Entonces también son como un mundo de pequeños detalles que uno tiene que pensar antes como de juzgar el personaje. Bueno, una, qué pena, otra cosita. Con lo que dice Sebastián, me parece muy chévere como la postura. Es cierto, a pesar de todo lo que dijimos de Gabriel, hay otra cosa, y es que él es un cuidador de una persona mentalmente inestable. Ella mentalmente siempre fue muy débil, estaba muy rota. Entonces yo siento que ser cuidador de una persona o arrastrar emocionalmente a alguien es muy difícil. Creo que también eso puede explicar y justificar o explicar por lo menos al final pues el comportamiento de Gabriel, conseguirse otra persona, ser infiel. Entonces creo que también mirarlo por ese lado. Yes, muchas gracias por ello. Miren, tan bacano como las perspectivas diferentes que tenemos, porque a la final como que no es el mismo libro, ¿cierto? Todos interpretamos un montón de cosas diferentes. Yo quería preguntarles por ese momento donde ustedes dijeron, ay Dios, o sea, ¿qué pasó acá? O sea, que la expresión fue como, no me tocó cerrar esto un momentico y procesar un poco qué puede estar pasando en el libro, ¿les pasó? Lore, usted se terminó el libro completico. Pues yo di mi salto, pues como en la parte final, para saber qué era lo que pasaba, pero sí, sí avancé pues bastante la lectura, sino que yo quería saber las últimas palabras.
Y Y contanos qué pensás. pues yo creo que es que uno, yo creo que termina un poco, o sí, como un poco, toma un poco de esa inestabilidad y uno, es muy difícil decir yo haría esto o lo otro, pero, pero siento que al final, o sea, como que ahí hablaban un poco de que todos estamos locos y, y él tenía, y sobre las heridas de la infancia y todas esas cosas, y que al final con él, o sea, al principio lo explica con la nieve, que era era el único momento que tenían, que sintieron como esa libertad la mamá y él, y luego cuando se descubre todo, como retoman esa escena de la, o sea, como para él para que lo descubrieran, el que lo descubrieran, era como también una forma de liberarse, yo creo. Eh, sí, no sé si aceptación de la culpa, pero como que sí, ya no tengo que ser otro, porque él decía claramente, yo destruí la vida de 3 personas y lo que tenía al lado no era una esposa, sino un ente. Entonces, creo que el que lo hayan descubierto era una forma de liberarse también, como de eso, como que ya. Pero bueno, hay muchas Creo que yo imágenes, no también, sé, es muy duro hablar de una sola, son muchas de las que uno puede casi que quedarse aquí hablando. Pero bueno, ¿quién tiene otro momento que digo así como, ay Dios, pucha, ¿qué Yo, pasó? no, sí, esa, hay dos partes, dos momentos, pero pues yo creo que el principal fue cuando uno se da cuenta que él era el que estaba siguiendo a Alicia y el que provocó todo, el terapeuta. O sea, ese momento en que ya uno dice, o sea, en que el man se fue para la casa de ella y dice que él estaba detrás de la cortina observándola. Yo ahí fue que dije, ay, fue pucha, es él. O sea, es él el que hizo Nos todo. dimos cuenta muy tarde, o sea, yo puedo Sí, vivir con claro, el asesino meses y yo ni cuenta me doy. Pues cuando yo me di cuenta, yo dije, ay, no, yo soy pendeja, ¿cierto? Porque desde por acá ya habían dicho, por allá hay una parte donde decía como, ella le dijo, hay una página donde Alicia le dijo a él, es que yo no debería estar acá sentada, el que debería estar acá sentado eres tú, una cosa así. pero uno no cae en cuenta de eso porque uno le parece que, o sea, hasta ese momento uno se identifica en el libro con él. O Total. sea, uno le parece que el tipo es el mejor tipo del mundo, que a pesar que la esposa lo engañó. O sea, eso me pareció muy interesante. O sea, cuando yo me di cuenta, no podía creerlo. Aunque sí me esperaba A que mí no pasara me algo así, pareció porque como todo que el tan libro es un mejor misterio. tipo. Ya es como que para mí no fue como el mejor tipo del mundo. Yo decía a veces como, ay, tan pendejo. Pues si esa empresa hasta que se acaba, ¿para qué se va a ir para allá a sanar a quién, a ser el salvador de quién? Me parecía una relación Sí. rara de No, yo psicólogo-paciente, sí me pero di me cuenta que el tipo era raro cuando la esposa lo engañó. O sea, al principio como que me dio pesar y dije, qué pesar. O sea, como que él la describe como que la amaba profundamente y ella lo traiciona. Eso fue un golpe feo en el libro. O sea, como que también me dejó pensando. Pero luego cuando él la sigue, decide continuar la relación, ya dije, este tipo está loco. O sea, este tipo está muy loco. Ahí fue como que también empecé a... mira que ahí la voz de Katy tampoco está, que también es Sí, un poco de lo que nos hablaba Lore. Lore, yo ya me leí todo lo que nos enviaste y ahí también es de que soy dueño, ¿cierto? Soy dueño también del silencio, que es la canción que les puse en la postal, pero de que es, o sea, de cómo conocemos la gente, por la voz de otros o conocemos la gente por la propia voz, que es un poco lo que claro, pasa en el libro. A Katy Primero no la vamos a hablar de la conocemos parte en lo que absoluto. hablaron. O sea, ¿qué tal que realmente el tipo, o sea, ya tal vez si Katy tuviera voz, hubiéramos sabido más de él, ¿No? porque uno todo el tiempo escucha es la voz de él. Entonces, la de Katy faltó. Hubiera sido interesante, pero deja mucho como a la imaginación. Y esa parte final, cuando él dice que fue la vida de Katy cuando ya habían pasado años, pues desde lo que había pasado con Alicia y el esposo, Katy estaba destruida, otra persona rota, había subido de peso, ya no trabajaba, estaba en su cama viendo televisión todo el día, o sea, esa mujer estaba deshecha también. Y él seguía Katy con al ella ahí al final lado. como que hizo una sonrisita de venganza, ¿no? Es que al final cuando llegó el policía ya lo miró como con una sonrisita como por fin te Sí, sí, sí. cogieron. Pues como que llegó el momento en donde también esto ya se dio. Lore escribe por acá en el chat que escoger bien a los psicoterapeutas. Ay, sí, Lore, eso es como elegir novio, qué miedo.
Yo creo que peor que elegir novio, más duro. Laura, Hay que tener mucho cuidado. Ahí Perdón, vamos a meter la cucharada. Porque a mí desde el principio este man me prendió alertas. Y precisamente me prendió alertas con el tema de la transferencia. Desde el primer momento, cuando está diciendo como que vas a no es que decir todos como que estudiamos. transferencia y contra transferencia, pues porque uno se hizo una idea con lo que hay ahí, pero como yo soy esa administradora de empresas, ¿Cómo? contanos qué es transferencia y contra transferencia, porque uno se hace una idea con el libro, pero hacia profundidad no, porque mira que lo que yo soy esa administradora de empresas y acá hay un montón de ingenieros y de no sé quiénes y de no sé qué. Bueno, básicamente ese es el tema del rol que tenemos nosotros en la terapia, ¿cierto? Es el tema de dónde nos estamos relacionando como psicólogo y como paciente, ¿cierto? También son como las cosas que dejan en terapia, que uno se lleva o las cosas que dejan ahí, empiezan a hablar de la reacción que nos causa a nosotros como terapeutas, el comportamiento de nuestros pacientes, ¿cierto? Básicamente estamos hablando de eso. Transferencia que viene como del lado del paciente hacia nosotros como terapeutas y la contratransferencia es lo que nosotros empezamos a sentir frente a todo eso, lo que nos causan esos comportamientos, ¿cierto? Entonces, cuando él empieza a hablar de eso, me pareció muy, de hecho yo lo subrayé y dije como que estás diciendo, como que vos qué tenés en la cabeza. Pues lo primero, eh, se me perdió, lo acabé de ver. Eh, Nos atrae esta profesión porque estamos heridos, estudiamos psicología para sanarnos, que estamos dispuestos a admitirlo o no es otra cuestión. Entonces yo me puse a pensar, como qué tanto de eso es cierto frente a mí cuando elegí la carrera y cuánto de eso es cierto frente a mis compañeros. Y es una forma muy narcisista, porque él mantiene todo para ser un narcisista de manual. Él cree que es el Salvador, como lo decía ahorita Marce, buscando a toda hora sacar él va a poner a hablar a Alicia. Él es el Salvador. Él ahí tenía también como una desconexión con la realidad bastante tesa, porque lo que hizo, pues, también le hizo caer en cuenta que no era lo que debió haber sido. Entonces, esa desconexión también es un mecanismo de defensa, ¿cierto? Y ese mecanismo de defensa prohíbe que el man se acuerde de muchas cosas tal cual. Y por eso es tan revelador la reunión que tiene con su psicóloga, que ella va como amiga y le empieza a decir como de su proceso anterior. Y luego este man dice lo del que el paciente delega sus sentimientos inaceptables en el psicoterapeuta, quien recibe todo aquello que a él le da miedo sentir y lo siente por él. Eso es súper peligroso. Pues me estás hablando que estás súper metido emocionalmente en la terapia y que no tenés forma de alejarte de la situación. Entonces se supone que el psicólogo ayuda también porque es una persona que no está inmiscuida en el asunto. Por eso nosotros no podemos atender familiares, no podemos atender que la mamá, que todo eso, ¿cierto? Para estar alejados. Entonces vos me estás diciendo que llega un momento en terapia que estás tan metido con tu paciente que estás sintiendo por él. Pues eso primero es súper paternalista y es una persona que intenta darle como resultado a todo mundo dependiendo de lo que él tiene en la situación. Entonces eso estoy hablando como de la página 30. Dice es que, y entonces muy, pero muy despacio la va administrando a sus propios sentimientos hasta que se los devuelve. Y pues eso sería demasiado agotador, ¿cierto? Y desde esa página 30 yo dije, este man está muy loco. Aquí hay gato encerrado. Este man tiene algo más que ver con el asunto. Por eso creo que me interesaba mucho cuando estaba leyendo los momentos en que él hablaba de su relación, pues en lo que hacía cuando se había dado cuenta que ella le había sido infiel. Entonces me interesaba mucho y la parte que yo dije como, puta, sí sabía que algo estaba pasando, eh, fue precisamente ahí, en ese momento en el que empieza como a seguirla, que se le mete al ensayo, al teatro y se esconde para que ella no lo vea y empieza a seguir. Yo dije, ese mantiene algo más. Y aparece este otro terapeuta que pues la atendió en prácticas, también pues como con una forma de la psicología y de la psiquiatría muy desde la enfermedad. Eh, Me hizo sospechar que este man estaba mucho más involucrado de lo que en verdad estaba diciendo. Pero bueno, es que me dio mucha rabia, perdón que
que les hable tanto. Ese psicólogo lo odiaste. Pero Sí, yo, sí, por es que ejemplo, cómo no va a ser veía las eso. cosas evidentemente, pues porque no tengo la teoría, entonces yo hasta que no supe que era Mantecati no me di cuenta de que, ay, pucha, acá pasó algo muy grave, pues, pero muy tarde. Por acá Laura Cornejo levantó la mano. Hola, hola a todos. Vamos a ¿Me ver, escuchan? ¿quién nos va a decir Lau? ¿Qué más? Contanos. Bien, primera sesión a la que asisto. En fin, eh, es que no había leído el libro. El libro, o sea, estaba muy ocupada y empecé a leer hace poquito y pensé que ya me iba a dar los tiempos para terminarlo. Pero sí llegué al punto donde mencionan que da todo, como que uno dice, ah, aquí fue. Pero yo estaba pensando que no me dan los tiempos, o sea, no sé, la línea temporal, porque uno va leyendo y va pensando primero que son líneas temporales distintas. El momento en el que va a asistir bueno, no, vendrá que son líneas temporales iguales, ¿no? Cuando asiste a Alice y cuando se da cuenta que Katy es infiel, uno parece que fuera en el mismo tiempo. Cuando llega ese momento en el que él entra a la casa y se da cuenta que ve a Alice y que llega a esa escena, a ese punto donde se cruzan las líneas temporales, pero hay un momento en cuando él se reúne con Alice en la terapia, le dice a él que él lleva tanto tiempo de casado y que ella llevaba tanto tiempo con él, con Gabriel, y él tanto tiempo de casado con Katy. Y ahí no sé si es que yo lo leí muy rápido o lo leí mal, porque yo me quedé con esa línea, o sea, con esa especificación del tiempo en que se encontraba y por eso pensé que estaban en la misma línea temporal, la terapia con Alice y el descubrimiento de la infidelidad de la mujer. Eso me generó confusión totalmente. Oh, hay una diferencia de 6 años en todo el proceso, Ujú. entonces seguro ahí hay un cruce que no sabemos dónde se dio con exactitud, eh, porque además pues pasó mucho tiempo antes de que todo esto se cerrara y también yo en ese tema del tiempo decía como de verdad, o sea, 6 años se quedó Katia allá, 6 años para resolver todo esto, tanto tiempo sin hablar, o sea, sí siento que hay un pedazo como en la línea temporal que uno dice, yo no sé, esto cuándo fue, porque esto tomó mucho tiempo como en resolverse, ¿cierto? Yo no sé si alguien más tiene información de esa línea temporal que le podamos aclarar al lado. Ahí vamos para rellenos esos pedacitos. No, Muchachos, pero es el que momento yo más estaba triste, leyendo en la parte de señora. atrás del libro el comentario de la autora de La mujer en la ventana que dice es el thriller perfecto. Entonces, no sé cuáles son los elementos, o bueno, o no tengo muy claro ahora cuáles son los elementos que se consideran para que sea un thriller y más para decir es un thriller perfecto. Yo tengo entendido que son ¿cómo es que es? Tweet plots, es uno de los elementos del thriller. Bueno, y otras cosas, pero, o sea, me pareció que ese giro de la historia fue muy, muy, muy al final del libro. Me pareció que llegó muy tarde eso, no sé qué plot twist, eso estaba cambiando, gracias, estaba cambiando. Me pareció que llegó muy tarde y la verdad no, o sea, es un libro que se lee muy, muy fácil y muy rápido, eh, pero no sé qué, no me pareció grandiosa. Sin embargo, yo he aprendido cuando yo leo obras que son traducidas al español, que cuando en la traducción a veces se pierde mucho la gracia del libro. Eso también lo he aprendido, porque hay libros que lo califican, ay, mira que este es un gran libro, pero cuando tú lo lees y están pues en español, tú no sientes la misma emoción. Es como si te traducieran no sé, una obra de Gabriel García Márquez que tiene muchas expresiones de acá
y para un tipo que de habla inglés y lo leyera en inglés no sentiría eso gracioso. Yo supongo que eso también puede ser un elemento que le baja a uno un poquito el gusto con el libro. No sé si les parece. Respecto a lo que nos estás contando, hay varias cosas. Y uno es que yo creo que el único giro que el libro tiene no es solamente el giro donde dicen, ah, fue él, ¿cierto? Yo siento que hay varios giros que va dando la historia desde antes, por ejemplo, en el momento en que ya ella empieza a dibujar y ese tipo de cosas. Te voy a decir como los elementos de un thriller, así muy a la carrerita que acá los tengo escritos, y es, uno tiene que tener una tensión creciente, ¿cierto? Uno todo el tiempo tiene que estar ahí, que es lo que nos pasó a muchos, como rápido, que se mueva. Dos, personajes como intrigantes. Y yo creo que en esa construcción de personajes intrigantes, él hizo mucho uso de los recursos también de personajes alternativos, ¿cierto? Es intrigante también el primo, es intrigante la tía, es intrigante Max. Entonces entran como muchos personajes a la historia que uno empieza a decir, ve, este también pudo ser, ve, este también pudo ser. Aun cuando desde el principio de la historia uno arranca el libro diciendo, ella lo mató, o sea, ella a sus 33 años mató al esposo y uno sigue intentando creer que pueden ser otras personas. Aparecen esos giros inesperados, pero también hay como amenazas constantes, ¿cierto? Como que entonces aparece Cristian, pero también todo el tiempo estaba presente que iban a cerrar el lugar y que no podíamos equivocarnos, pero también aparece este señor como vendiendo los medicamentos, aparece esta amiga gigante del centro que uno dice es una amenaza constante. Pues yo creo que en un centro de salud mental todo es una amenaza constante. Yo hace unos añitos, dicté unos talleres en un centro de salud mental y era muy teso porque, pero no pues a los pacientes, sino a quienes cuidaban. Era muy teso porque entonces no podías tener nada que fuese cortopunzante, los vidrios eran de una cosa, pues todo era una amenaza. Yo creo que ese ambiente por sí solo era una amenaza. El ambiente tenso hace parte como el quinto elemento y ese misterio sin resolver. Entonces, para resumirte, tensión creciente, personajes intrigantes, giros inesperados, amenazas constantes, ambiente tenso y misterio sin resolver. Yo estoy de acuerdo con vos de que no es el mejor thriller de la historia. Pues si a mí me preguntan, por ejemplo, el psicoanalista de Katzenbach me parece el doble, el triple de brutal, ¿cierto? En mi perspectiva, que sí me parece que cumple como con las condiciones y los elementos del thriller como a simple vista. ¿Qué me pasa a mí con los thrillers? Yo no sé si les pasa a ustedes, y es que yo siento que yo no aprendo nada. Yo siento que termino el libro y como así, pues me divertí un rato, pero estoy como en la época en que yo quiero leer una cosita que me enseñe como un poquito más, pero yo creo que acá me enseñó, es como, hey, póngale atención a las cosas que pueden estar pasando por ahí, que usted ni cuenta se da. Y estoy de acuerdo con Laura que la traducción juega una mala pasada. Estamos en Inglaterra, estamos en 84 Charing Cross y la traducción dice joder, ¿cierto? Uno le da como, ay, venga, ¿qué está pasando ahí? Como que no me cuadra. Yo sí creo que la traducción juega mucho como con esos temas. No sé, Lau, si logré solucionarte un poquito de lo que compone un thriller. Sí, lo conocía, pero no me venía como a la cabecita desglosarlo. Pero Y sí, además gracias creo por que lo sabemos recordármelo. porque lo sentimos, ¿cierto? Lo sabemos porque acabamos de terminar un thriller, pero ahí ya queda pues como técnicamente contado. Momento más triste del libro. Yo creo que cuando ella relata en el diario lo que pues la frase que el papá le dijo, no la recuerdo ahora mismo, pero me pareció doloroso. No recuerdo cómo decía, pero como que se hubiera muerto ella y no la mamá. Entonces alguno la tiene resaltada, yo este libro no lo rayé, pero eso pensar en una niña, recibir una frase de esas, además que perdió a su mamá, estuvo en el accidente, su papá le dice eso, me pareció como fuerte, fue como de los momentos como de mayor dolor del libro para mí. Muy triste. Estefa, momento más triste. Para mí fue cuando ella se dio cuenta que la mamá se quería suicidar, o sea, que la mamá se había suicidado y quería irse con ella, porque
al principio se tiene como la sensación de que sí fue un accidente, ya después tú te das cuenta de que literal fue un intento de suicidio y la mamá quería irse, o sea, sí fue un suicidio y la mamá quería irse con ella, entonces a mí me pareció demasiado, supremamente intenso. Y uno de los momentos que también me parecieron muy tristes es cuando el psicoanalista está con su psicóloga. Entonces, él entiende que Katy no es la persona que él necesita, que no es la persona adecuada, pero que al mismo tiempo su mismo narcisismo y su misma incapacidad de soltar lo lleva a continuar con esa relación tan difícil. Yo decía, esto es como la representación máxima de la toxicidad en todo su esplendor y la capacidad de las personas de prefiero quedarme acá antes de aceptar que esto ya no funciona. Para mí eso me parecen las dos situaciones que a mí me parecieron muy malucas. Sepa, con eso que vos estás diciendo, yo tuve una sensación durante todo el libro y es una falta de amor, o sea, yo no sé, ahí nadie sentía como verdadero amor por nadie. Total, Yo todo total. el libro tuve una ausencia de amor, es decir, es que si tú amas, respetas, si tú amas, te haces responsable, si tú amas, incluso con lo mucho que lo odié, el único que tenía destellos de cuidado, que hace parte de lo que es amar, era Gabriel. De resto, ahí nadie tenía como amor por nadie y me parecía tan triste como el escenario, como el ambiente. Y es que el Gloria, problema es que ninguno tenía sensación de amor propio, entonces como ninguno tenía amor propio, ponía sus destellos y sus deseos de amor en un amor tóxico hacia otro, no sé, o sea, fue como mi perspectiva. gracias, Estefa, Gloria, adelante. Que de hecho, a propósito de lo que mencionabas, iba a hablar de ese pasaje en el que él va donde Ruth, pues todo vuelto nada. Y me gusta, a mí me parece que Ruth quería sinceramente a Teo. Y por eso cada vez que lo buscaba, más allá de, ser su psicoterapeuta, ella veía todo lo bueno en él. Cuando le decía es que esta Katy no tiene la integridad, la bondad y la empatía que tú tienes. O sea, hay más que un amor de amistad, o sea, un asunto muy, muy bonito ahí. Pero también le decía, el amor que no implica sinceridad no merece el nombre de amor. Y más adelante dice, verás, Teo, una de las cosas más difíciles de admitir es que no nos quisieron cuando más lo necesitamos. Es una sensación terrible, el dolor de no ser amado. O sea, lo dicen claramente y uno lo siente como que cada personaje está en una búsqueda, pero nunca obtienen lo que quieren. Por ejemplo, Jean Félix era el más interesado, o sea, estaba como obsesionado por las pinturas de ella, nunca le mostró un amor pues como de amistad sincero, ella lo sabía, Gabriel también se lo hacía ver, y es como esa incapacidad de todos los personajes de ser sinceros. Hay una parte también en la que hablaban como de la mentira, un asunto así, y de mostrarse tal cual eran. Y era también como ese asunto de ocultar. Eh, Ahora, por lo menos ella debió decirle a Gabriel, por ejemplo, que su hermano, que también me pareció detestable, la acosaba sexualmente, por ejemplo. Entonces son muchas cosas que sucedían en torno a todos sus personajes, de la única que no se ve, digamos que alguna falencia de la infancia es de Ruth, de la figura de Ruth que es como la que acompaña y eso, pero todos tienen su rayón. Entonces es muy, muy, muy complicado eso, como que a todos les falta algo ahí. Lore, con lo que dices es muy bacana porque Ruth es como ese personaje más lindo, creo yo, que se puede ver en el libro, pero también esa relación de ir a la infancia y volver, es como todo el tiempo en el libro uno va y vuelve, y es también esa invitación a entender que lo que somos viene de atrás también, ¿cierto? Y que es importante, como vos decías ahorita, elegir el psicoterapeuta, ¿cierto? Porque muchas de las cosas que somos vienen de allá, y entonces ellos iban, volvían, y eso a mí me parecía como bacano en la forma en cómo el man escribió también el libro. Muchas gracias, Lore, por recordarnos a Ruth tan bella. Anthony, vos querías decir algo.
se puso la cámara para que lo viéramos. Yo dije, No, Anthony, pero habla. la había quitado para comer, ya volví. Pero no, Cuéntanos cómo te fue con ese no, libro. Marce, yo creo que como en todos los clubes, para mí, pues, y por eso me inscribí al club, lo mejor del libro es escucharlo a todos, porque uno siempre, y lo decían ahorita, cada quien lee un libro diferente. Yo sí me gozo mucho la historia, pues, y todo, no me meto tan a profundidad a todos los análisis que ustedes hacen. Entonces, aquí encuentro libros diferentes. Me parece muy bacano empezar a ver todo eso y definitivamente uno interpreta el personaje de acuerdo a la personalidad de uno, ¿cierto? Y a lo que uno quiere o los prejuicios o juicios que uno pueda tener, ¿cierto? Y yo sí creo que solamente hay un personaje ahí que como que no hay muerto malo, ¿cierto? Que fue el muerto, que era el que quería, era el que cuidaba, era el que obviamente le tocó duro porque cuidar a una persona enferma no es sencillo y a veces hay que ser contundente en ese rol del cuidado. Pero de resto, qué montón de enfermos, pues, hasta la que se quedó con el esposo, hasta el final sabiendo que fue responsable o parte responsable de todo lo que ocurrió. ¿Cierto? Entonces, mira que aunque no se hablaba mucho de la esposa del psicoanalista, pues se quedó ahí y acabó con su vida y se dedicó a ver televisión, entonces eso también es un tema ahí de que no es capaz de tomar esa decisión aún con una persona que sabe que no es la adecuada. Entonces me parece muy teso, pues para mí dos personas muy rotas y alrededor de esas dos personas se desarrolló todo. Y es muy normal porque es que el que escribió el libro es un psicoanalista, ¿cierto? Entonces, claro, ahí está el foco de la forma de él crear su historia y su libro y me pareció muy bacán, ¿cierto? Yo creo que también hay que disfrutar estas historias sencillas. Pues obviamente versus otros thrillers es mucho más sencillo, pero chévere también uno como que relajarse y disfrutar del libro. Entonces, sí me parece que ese Gabriel por lo menos era el menos rayado ahí y bueno, Prode murió. Anthony, total, por acá dice, Sebas, yo quedé con la sensación de Katy, sabía lo que había hecho algo a Gabriel, que él le había hecho algo, yo también creo. Yo creo que ella, con esa sonrisita al final, yo dije, ay, hijo de pucha, esta sabía, pero ella no sabe cómo salir de ahí, ella está ahí también medio enredada. Katy también me pareció un personaje que yo decía como, y también uno juzga a los personajes desde la actitud con la que uno tome la vida, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué hace ahí todavía? ¿Hasta cuántos años se quedó ahí esperando que, sabiendo que finalmente no era pues como el amor de su vida, pensaba yo, pero uno lo juzga como desde la perspectiva de uno. Yo quería De hecho, escuchar a Marce, ahí Marta. Gabriel, al final, si ella no sabía, pues él se lo ratificó al final con un comentario que le hizo, ¿cierto? Porque casi que fue incisivo con ella en el decir, no recuerdo bien y no lo puse papelito, pero como que se reabrió el caso, pues como haciéndole ver que otra vez se había activado esa historia que a ella le había hecho daño. Pues claro, él también la trabajaba y ella seguía ahí subyugada. Entonces ese man sí estaba más loco que la misma asesina. Dale, Mar. Lore, vamos con Lore y luego con Marta que nos cuente cómo le fue con el libro. Que a mí me parece que en qué momento uno se rompe. Por ejemplo, cuando Teo describe como sus inicios con Katy y le escribe como de una forma tan vibrante, como que él había salido de un asunto, como de una frialdad y había llegado esta mujer a mostrarle como otro universo. Y de repente, yo no sé, me parece como tan difícil en qué momento como que se pierden todas esas cosas. No sé, es como que no estamos atentos a, a lo que precede, ¿cierto? Al acto de romperse como tal, eso me llama la atención. Hay un pasaje, pero más adelante hablo de él para que ahorita hable la compañera, que es sobre los indígenas, cuando, ¿cómo es que es? Que la protagonista habla sobre los indigentes, Alicia habla sobre los indigentes, bueno, en fin, hay varios, pero siguen hablando.
Lore, intentar. lo que vos decías alrededor de hablar o no hablar, tiene mucho que ver con lo que estaba en el escrito que nos enviaste. Yo les voy a decir como las preguntas que se me vinieron a la mente leyendo lo que Lore envió de Clarice Lispector, porque es un escrito demasiado potente alrededor de lo que vimos, pero con una Clarice que es una escritora que uno dice, ah, no, ya está bolotó. Entonces a mí se me vinieron con solo 3 páginas que envió Lore las siguientes preguntas. ¿Qué arriesgamos al hablar? ¿Cierto? Y creo que también cuando las cosas se hablan es porque al interior ya ocurrieron. Como cuando digo me voy de la casa, es que hace rato me fui. Cierto, yo tengo como esa suposición, que pierdo y que gano al hablar. De algo soy dueño, ¿cierto? Cuando no quiero hablar de algo soy dueño y es del silencio y nadie sabe ni siquiera que soy dueño. Y había en ese escrito una parte muy importante y era si hablar es volver a construir o si hablar es construir, ¿cierto? Que no quiero volver a nombrar y que prefiero mejor callarme porque hablarlo hace que esa construcción se dé. Entonces los psicólogos dirán, Seba, sí, es externar, es no sé qué, es sacar al mundo, pero puede que yo saque al mundo desde otras perspectivas, ¿cierto? Desde el arte, desde el baile, desde otras formas, pero puede que el habla me, me lleve a mí a una construcción diferente, o si será que silenciar es olvidar, o será que hablar es revelar todavía más de lo que yo creía que había pasado, ¿cierto? Todo eso pasa en esas 3 páginas que Lore envió, y ese silencio también puede ser una ganancia en momentos críticos, pues es como brochazos pues de lo leído. A mí me gustaría escuchar a Marta y nos devolvemos con de Lore. Marta, ¿a usted cómo le fue? Bueno, a mí me pasó algo muy similar a Anthony. Me gocé todo el libro sin juzgar, sin analizar, sin gozándome la historia. Fue ya después cuando lo cerré que empecé como a analizar el tema, porque, por ejemplo, no es la primera vez que escucho o que leo que muchos psicoanalistas inician o deciden iniciar su profesión con el objetivo de sanar ellos mismos, ¿cierto? De entender justamente las emociones, el cerebro, el comportamiento humano. Eh, lo he escuchado en muchos libros de Mario Mendoza, lo he escuchado en muchos libros de Rosa Montero, en las cuales se vislumbra eso. Entonces yo dije, bueno, ok, o sea, mi primer interrogante era, bueno, ¿y será que uno en últimas hace estudios de psicología, no termina de sanar sus emociones y sus vainas? Bueno, entonces eso fue uno de los interrogantes que me quedó, que tendré que seguir explorando. Otro que me quedó es cuando lo que nos decía ahorita Sebas, que me parecía que si a un psicólogo le permean todas las emociones que le llevan sus pacientes, debe ser una cosa muy loca y muy heavy, luego soltar esas emociones y tratar de ayudar a un paciente. Entonces yo lo veía, era como muy irreal en ese punto, porque yo decía, ellos tienen que ser muy objetivos en la ayuda, ¿cierto? Que le dan al paciente, ¿cierto? Y no se pueden dejar permear. Aunque en alguna vez con una psicoterapeuta, la psicoterapeuta terminó llorando conmigo y terminamos abrazadas las dos. Yo dije, no, entonces tampoco son de hierro. Sí, entonces esa es otra cosa que yo dije, bueno, qué gran aporte que en últimas un buen psicólogo hace como tal a la sociedad, ¿sí? Porque es de esos, digamos, esos consejos que en algún momento pueden dar o esa guía, Sebas me corrige, esa guía de una forma de poder como transitar una situación dolorosa es muy importante, así como te pueden llevar a salir súper airoso, muchas veces también te pueden llevar con un mala guía a hundirte un poco más en el problema que estás enfrentando. Por eso es que también me cuestionaba de que hay mucha gente que cambia de psicólogo, porque algunos psicólogos pues no les dicen lo que ellos quieren escuchar y esa no es la tarea del psicólogo, ¿sí? Sino es llevar a confrontar a las personas. No, de resto ya me lo gocé todo y lo que tú decías ahorita, Marcia, al final es que
dentro de las cosas que sí podemos ser dueños es de las cosas de nuestro silencio, ¿cierto? Y de lo que procesamos en ese momento en nuestro cerebro en esos silencios, ¿sí? Pero yo creo que todo el tiempo que la protagonista estuvo en silencio fue como maquinando cómo expresar todo lo que tenía allá en sus tripas, cómo sacarlo. Y ya al Pues final, vamos para allá, porque ya vamos a hablar de los cuadros, pero vamos a escuchar a Lore con el parrafito que nos iba a leer. Lore, y nos hablas ahí durito para nosotros escuchar, y ya nos vamos a ir a conversar de los cuadros. Lore, adelante. Marta, gracias. Pues yo estaba pensando antes de los cuestionamientos que te generó eso que yo envié, pero primero son muchos cuestionamientos y cada uno creo que haría una lectura muy distinta de eso. De hecho, creería que una aproximación a lo que podría ser lo que estaba ahí planteado era qué tanto sirve que yo hable cuando en mi interior se están gestando unas cosas que quizás si las exteriorizo con palabras o sea, no se reproducen bien tal cual como las tengo en mi interior. Eso es una de las cosas. Y otra de las cosas que era en la que yo veía similitud con este personaje es que este personaje de Clarice también es artista, es escultora. Y ella precisamente hablaba de eso, como que no puedo, o sea, como que puedo reproducir mejor las cosas con mis manos. O sea, que hablar tiene un precio también. Puedo construir eso que está en mi interior o puedo darle valor. Es como la decisión de si hacerlo o no, ¿cierto? En qué medida eso puede ser beneficioso. Y también era como una forma como de enaltecer la palabra también, como de lo riesgoso que es el hablar, si lo que voy a decir está en consonancia con lo que yo realmente quiero decir. Son muchas cosas. Bueno, voy a buscar el pasajito del indigente que me pareció que en Alicia había muchos como destellos de bondad también, como dentro de su dolor podía identificar claramente el dolor de los demás. Espérense, a ver, si no se me perdió ya. A ver si dice. Luego he vuelto a casa andando de nuevo cuesta arriba, despacio, Lore, paso a pégate un paso. poquitico más, porfa, para escucharte mejor. Espérate, yo les subo un poquito, a ver si es por eso. Lorena, ¿qué página es esa? Para seguir la lectura. Esa es la 81, Así es. que es del diario de ella. Espérate, nos vamos allá. Dice, luego he vuelto a casa andando, de nuevo cuesta arriba, despacio, paso a paso. Esta vez la cuesta parecía más inclinada. He tardado una eternidad con este calor abrasador. Por algún motivo no podía dejar de pensar en el indigente. Aparte de sentir lástima, había algo más, un sentimiento indescriptible, algo así como una especie de miedo. Me lo he imaginado de bebé, en brazos de su madre. Llegó ella a imaginar alguna vez que su bebé acabaría loco, sucio y apestoso, mascullando obscenidades, acurrucado en una acera. Bueno, entonces, a mí me parece que es como en la fragilidad también del ser humano, lo que uno se puede convertir. Y como ella lo menciona ahí, eso da miedo y yo creo que ese miedo se funde con otros miedos a lo largo de la historia y eso es como que lo que logra conectarlo a uno, como que, hey, esto me puede pasar a mí. No sé, no sé. Gracias por ese párrafo. Yo confieso que me lo pasé muy por encima, justo porque en esa página había una súper mala traducción, entonces yo como que corrí en ese pedazo. Y escuchándolo en todos me parece súper lindo, pues, y me parece que es ahí donde está la real empatía, ¿cierto? Y es ahí donde nos ponemos en el corazón del otro pensando en que este habitante de calle o este indigente tiene una familia, tiene una mamá, tiene un lugar, ¿cierto? Entonces, qué bonito es. Muchas gracias por compartirlo. ¿Cómo les fue con las pinturas? ¿Tienen opinión de alguna pintura? Sí, sí, yo de eso quería hablar Súper. también ahorita. Cuando tú decías que el recuerdo más triste, yo siento mucha tristeza con esa pintura de Alcetis, que uno al final se da cuenta realmente de todo lo que fue
o representó para Alicia. La primera, pues cuando el padre, que ella es niña, pues el padre le dice eso de morir y ella la mata por primera vez. Y la segunda muerte cuando se da cuenta que Gabriel no la quería, o cuando se da cuenta que Gabriel tal vez ha dejado de quererla. O sea, ese momento es muy triste también. Entonces, cuando uno escucha, pues durante, o lee durante el tiempo que hablan sobre Alcetis, realmente el significado es muy, muy triste. Y como representa todo lo de Alicia, entonces me pareció, o sea, eso de Alcetis, esa idea de plasmar como ese mito en una pintura y que cobre significado a través de la historia me parece maravilloso. Entonces, era como resaltar eso. Hay una cosa que me pareció como muy sincrónica de este primer libro que leímos, y es, yo les conté la vez pasada que la ilustradora solo tenía el título, la sinopsis del libro y la planta. Y ella decidió hacer esta imagen de dos mujeres mirándose y una desnuda. Y después ella está en el club de lectura de los lunes, me dice, Marce, yo no sabía que ella se retrataba a ella misma, pues como que hay una sincronicidad y bacana, y a mí me gusta pues como creer en esas cosas desde que las cosas aparecen por ahí por algo. Respecto a las pinturas, yo tengo como dos percepciones en mi cabeza. Una, tengo a la tía, cierto, que no puede salir de ese piso porque está obesa, porque está enferma, por muchas razones. Siento que ella la sacó en esa pintura odiada, querida, lo que sea. Yo sentí que esa señora salió de esa casa cuando ella la pintó, ¿cierto? Y dos, con el tema de Gabriel, yo me quedé con la sensación de que yo no sé si para ella pintarlo como Jesús era, que Gabriel era su salvador, o lo sacrificó de una vez. O sea, me quedé como que, yo no sé qué pasó con esa pintura. ¿Ustedes cómo sintieron las pinturas? ¿Alguien más quiere dar su opinión? Marte, yo pasé Yo, esto muy por encima, no generó mucho en mí el tema de las pinturas, no. Lore. yo siento que las pinturas eran como pistas, ¿cierto? Como yo creo que nosotros nos teníamos que poner en posición como de detectives, ¿cierto? Aquí nos gustan las figuras de los psicoterapeutas, como siempre tratando de adivinar bajo el lenguaje corporal todo lo que se esconde, ¿cierto? Pero creo que uno como lector también hace un poco de eso y las pistas, por ejemplo, lo que mencionabas ahorita que lo retrataba él como, sí, puede ser un poco de eso, el tema de Salvador, pero también como que era en la cruz de ella, como que era su amor, pero también su protección, pero también su cruz, como que su debilidad podría ser, porque hay otra parte en la que ella lo pinta cuando está dormido y como que se le salen como unas migajas de pan, o yo no sé, algo que estaba comiendo, y entonces como que también ver a ese ser inocente ahí. Y yo creo que que ella hace como unos enlaces en las pinturas. Por ejemplo, yo no sé, había como o no, no ella exactamente, sino que el escritor pone ahí, por ejemplo, había como, yo no sé si un sueño o algo que le sucedió a Teo, que era como unos pajaritos y que luego como que se habían muerto y luego los había visto y tenían unos gusanos, algo así. Y luego en una pintura de ella aparecen cuando Teo va a hacer la búsqueda donde esté en la galería, entonces hay una pintura de ella y como que nadie se había percatado de las manzanas y resulta que dentro de las manzanas habían gusanos también. Yo creo que hay muchos simbolismos y muchas conexiones. Y ahora, si me preguntan cuál fue la pintura que más me gustó, obviamente la de, ¿cómo es que es? La de esta asunto mitológico es la que más le da peso a la historia, pero a mí me gusta ¿Cuál, Lore? una ¿Cuál? la que mencionaba ahorita, que era la que más, la del asunto mitológico, pues que le da más peso a la historia, pues es como la que más uno percibe, pero hay otra que es cuando él le lleva, que es que por terapia, las pinturas para que ella escriba pues en el hospital,
y que ella lo dibuja a él cargándolo en llamas. Eso me parece como, pues todavía no sabemos que el man es el malo, pero pues uno ahí empieza como a intuir, o sea, y por qué precisamente él, y entonces que él se cuestione, o sea, ¿será que me está dibujando que la estoy lanzando o que la estoy salvando? Entonces me pareció muy bacano eso, como que nos dieran ese detalle para uno seguir como con esa idea de detectives y seguir hurgando en la historia. Entonces creería, si tuviera que elegir, que esa es como mi favorita. No, Lore, uno debería haberse dado cuenta ya y uno ni cuenta se da. Yo quería leerles el último pedacito del libro para cerrar y para que nos tomemos la foto, que dice así. Mientras lo escuchaba, alcé la mirada hacia las nubes blancas que pasaban veloces. Por fin se habían abierto, había empezado a nevar. Los copos caían ahí fuera. Abrí la ventana y extendí la mano. Atrapé un copo de nieve, lo vi desaparecer, disolverse en la punta de mi dedo. Sonreí, quise atrapar otro. Así termina como este espacio de lectura. Yo sé que hay 12.000 cosas por hablar del libro. Entonces, lo que hice fue crear como una especie de blog. Les voy a mandar el link para que ustedes escriban allá en caso de que quieran decir algo adicional respecto al libro, o si quieren, pueden enviar un videíto como para que juntemos un video de todos, porque hay unas teorías súper conspirativas, súper locas que yo digo, no, pero ¿quién vio esto? Entonces algunos están como haciendo el video para decir, ve, yo creo que Katy fue la que acabó con todo eso y ella por allá calladita, no sé qué. El otro dice, yo creo que Alicia se imaginó todo eso, ¿cierto? Entonces la invitación es, yo les pongo allá pues como la información del blog y demás. Los invito a que vayan colocando las cámaras para que nos tomemos la fotico con el libro. En marzo recuerden que no nos vemos, pero se viene leer y pueblear por si quieren ir a conocer Jericó o a parchar en Jericó del 16 al 17 de marzo. Vamos a tener como kit literario de Día de la Mujer para que estén pendientes como en las redes sociales por si quieren dar algún detallito. ¿Qué se nos viene? Se nos viene en abril el club de lectura de Virginia Woolf de Las Olas. Es un libro que está hecho como a 6 voces, es un libro muy de flujo de conciencia, entonces nos va a retar mucho como lectores, pero por favor, unámonos a ese club que yo sé que van a salir demasiadas cosas para conversar alrededor de ello. Y recuerden que en Telegram estamos haciendo unas miniseries de unas temáticas importantes que en Lee Mi Alma queremos tratar. En enero hicimos la miniserie de la guerra, este mes estamos haciendo en Telegram la miniserie alrededor del cuerpo y en marzo vamos a hacer una miniserie como de montañas, ¿cierto? Entonces son caprichos como un poquito más personales, pero son 7 días donde les envío mucha información que yo voy investigando alrededor de los temas que me importan y que me interesan y que me gustaría compartirlos con ustedes. Y pues este en Telegram sí es como absolutamente gratis. Entonces, bienvenidos todos a poner la foto. Sandra, Lore, Jessica, Julie. Ay, Julie, usted no dijo nada del libro. No, 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 no diga algo. Hola, yo estaba por aquí. Es que llevo como 3 hojitas apenas, pero estoy muy emocionada con el libro. Por ahí ya pues estoy como muy animada y escuchándolos a todos. Comparto con el compañero que dijo que lo más chévere es poder compartir esas lecturas que uno hace, porque me pasaba mucho que leía y le contaba el libro al taxista porque no tenía con quién hablar, pero entonces no, muy emocionada con esto. Tan rico, Julie, bienvenidas. ¿Quiere prender la cámara? Stefa, Jessica, Con Lore, el corazón. Sandra. Pero sí de pronto con estas modas tan extravagantes que Laura, ¿quiere poner la cámara? Listo. Pero que Jessica está corriendo por el libro, ¿cierto? Mi cámara está mala, no funciona. Oh, Tendría que conectarme del celular si me dan tiempito. dale, conéctese, nosotros la esperamos. Mientras Laura se conecta al celular, yo quería agradecerles eternamente por estar siempre en este club de lectura, porque ya llevamos mucho tiempo leyendo juntos, por permitirme hacer lo que amo hacer y ya vamos para la foto porque estoy como medio sentimental. A ver, no, no ha llegado Lau. Espérate, ahí se va a conectar. Ya llegó Lau, Lore y yo a una.
2 y 3. Listo, ya les mando la foto. Gracias, muchachos, por compartir este rato. A ti, Marce, y a todos, muchas Muchas gracias. Gracias a Nos vemos. todos. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Gracias, chao. Bien. Chao, buen día, chao. Noche, chao. Gracias. Chao, muchas gracias.